Muchas gracias por atender esta convocatoria. Estoy aquí en mi calidad de senador por el estado de Chiapas, en seguimiento a la investigación hecha por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el sentido de que hubiera habido un fraude y un desvío de recursos en la entrega de las tarjetas de Bansefi para los damnificados de los temblores del 19 de septiembre y particularmente de los temblores del 7 de septiembre que ocurrieron en Chiapas, en Oaxaca. Como saben, el estado que yo represento fue el más afectado por ese temblor del 7 de septiembre. Cerca de 40,000 viviendas tuvieron afectaciones desde totales que se destruyeron en el día del temblor hasta demoliciones que fueron necesarias hacer porque ya eran inhabitables. En ese sentido, el gobierno anunció el programa para la entrega de tarjetas, en la que, por un lado, entregaban las tarjetas hasta por montos de 60,000 pesos en efectivo y las tarjetas que eran monederos para poder comprar materiales para la construcción. Y como saben, la maña, este fraude que además de penal pareciera pecado, estar lucrando con el dinero que les correspondía a quienes lo habían perdido todo, tenía que ver con tener a una misma persona identificada, empadronada, pero con muchas tarjetas pues que no recibía, que la recibía alguien más, como se reveló el día de hoy, que estaban repartiendo tarjetas que eran de Chiapas en Veracruz, o de plano, dinero que se estaban embolsando. En ese sentido, cuando estuvo aquí, en el Senado de la República, el entonces secretario Luis Miranda, ya había sospechas y evidencias, nosotros lo habíamos escuchado varias veces en Chiapas, sobre este tipo de desvíos, sobre estas distorsiones. Le preguntamos al secretario Miranda su opinión. Y él hizo algo que le sale muy bien, se hizo bolas, deslindó responsabilidades, dijo que el presidente lo había encargado de la reconstrucción de Chiapas, pero que las tarjetas Bansefi no le correspondían a él. Déjeme decirle que principalmente el trabajo del gobierno federal en Chiapas tuvo que ver con las tarjetas. Entonces él, como encargado, no institucional, pero sí político del presidente, no supo explicar qué es lo que estaba pasando. Ese mismo día había sido presentada la denuncia por parte de Bansefi, de Virgilio Andrade, en la PGR por la clonación de tarjetas. Y aquí Miranda vino a decir que eso no era así, que no iba a haber un uso electoral, que no habría desvíos, que había que tener confianza de que la dependencia a su cargo estaba haciendo las cosas bien y el gobierno federal estaba haciendo las cosas bien. Miranda vino y nos mintió, porque no lo estaban haciendo bien. Estaban preparando este tipo de fraudes que hoy lo peor es que tiene a gente esperando recibir sus recursos. Tiene a gente que ha sido notificada que recibió una tarjeta, pero que esa tarjeta nunca la recibió. O peor aún, gente que recibió tarjetas, pero que a su nombre se emitieron muchas más para seguramente financiar campañas. En ese sentido, lo que queremos anunciar el día de hoy es que el día de mañana en la permanente solicitaremos la comparecencia de varios funcionarios del gobierno federal. En primer lugar, Virgilio Andrade, como titular de Bansefi, tiene que venir a explicar. No es suficiente un boletín de prensa, no es suficiente jamás simplemente deslindar responsabilidades y decir, bueno, que pase el tiempo y que acudan al olvido para que entonces ya no haya ningún problema. Esto tiene que terminar aclarándose y llegar a responsabilidades. Creemos que tiene que estar aquí también Jaime González, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quienes realizaron la investigación que es citada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Tiene que estar aquí Rosario Robles como titular de SEDATU y encargada de la entrega de estas tarjetas, y es importantísimo que estén en el Senado de la República aclarando este tema dos personas más. El exsecretario Luis Miranda, particularmente para los temas que tienen que ver con Chiapas, como encargado de la reconstrucción en ese estado, y el titular del sector al que pertenecen tanto Bansefi como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, porque nos debemos de recordar que nadie
cuando no ha pasado un año que ha dejado el cargo, no deja de tener responsabilidades en la rendición de cuentas y que este Senado sí tiene facultades para llamar a comparecer. Entonces podrá poner pausa un momento a su campaña para venirnos a explicar qué pasó con las tarjetas de Bansefi. Si no tenía control sobre funcionarios de dependencias que estaban sectorizadas o que están en el sector hacendario que él dirigía, pues entonces que nos diga cómo operaban quizá con total discrecionalidad, y me refiero desde luego a Virgilio Andrade. Y si él estaba enterado que la Comisión Nacional Bancaria y Valores, porque no es una investigación que se haya realizado este año, lleva tiempo esa investigación, la conocía, pues ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué no dijo que había un desvío de recursos por parte de Bansefi, que seguramente estaba siendo protegido por la propia Sedatu y por la propia Sedesol? Entonces vamos a hacer eso el día de mañana, llamarlos a comparecer. Creemos que el Senado debe de seguir siendo un espacio de diálogo democrático. Si no hay nada que esconder, pues que nos lo vengan a decir. Si hay algo que no hemos entendido, pues entonces que nos lo vengan a explicar. Pero no puede esto dejarse pasar así nada más. Es muy cruel, de verdad, que haya gente que la hayan engañado y que el día de hoy el gobierno pueda decir que se le emitió unos recursos para recuperar sus pertenencias, pocas pertenencias que de por sí tienen, y que eso nunca haya ocurrido. O peor aún, que hayan utilizado su nombre para robarse el dinero de la gente. Por eso es que los queremos llamar a comparecer y escucharlos a estos funcionarios y también a los exfuncionarios ya citados. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Gerardo Cedillo, ¿de cuántas personas estaríamos hablando que se estarían viendo afectadas con esta situación? Bueno, la investigación hasta el momento cita que en 3 municipios de Chiapas, particularmente en Cintalapa, en Villaflores, en Arriaga, hay 34 personas que han sido, a las que se ha identificado que se les entregó una tarjeta, pero que en el reporte están repetidos su nombre hasta 32 veces, es decir, como le hubieran entregado una tarjeta de 32 veces y con tal monto, y otros que simplemente están en un registro de personas que se les entregó tarjeta y que nunca se les entregó. Son como dos partes. Lo que hoy se revela adicionalmente a eso, y que no se tiene un número exacto, es de las personas que tenían que haber sido beneficiarias porque el propio gobierno había censado esas casas y que fueron a parar a manos de otras personas que en algunos casos quizá no necesitaban esos recursos. Creo que es apenas la punta del iceberg de lo que vamos a ver de los recursos de la reconstrucción, porque lo de las tarjetas es apenas una parte. Habrá que revisar también los dineros del Fonden, los dineros de otros programas sociales que entraron como de manera emergente y que también con una total discrecionalidad y opacidad, con el amparo de decir, bueno, es que el desastre nos obliga y demás, hoy está revelando pues que nunca dejaron de pensar en esta voracidad a la hora de robar recursos públicos. Reitero, la primera parte de esta trama, de lo que ya se ha visto, pues está en ese número de personas, pero seguramente son muchas más. Esos son los Chiapas. Pero y esos son los Chiapas. Ya se han presentado casos en Oaxaca, en otros estados de la República. No, yo creo que a partir de esto, justamente lo que se necesita es una investigación de todo el país y también de la Ciudad de México y también de Morelos y también de muchos otros municipios que en uno o en otro sismo se vieron afectados. Esto es Chiapas apenas. Y a mí me alegra mucho que la gente tenga el valor de salir a decirlo, porque muchas veces bajo el temor de, bueno, no le han depositado todo o le podrían depositar más, pero ya habló, entonces ya no lo van a hacer, pues los tienen muchas veces amenazados. Ahora, esto es solamente Chiapas y solamente estos municipios de Chiapas. Esta investigación tiene que ser más profunda. Qué bueno que la Comisión Nacional Bancaria y Valores la está haciendo, pero no la debería de hacer para sí misma
y si la compartió con una organización que yo respeto, como es Mexicanos contra la Corrupción, pues enhorabuena, pero lo conducente es que institucionalmente venga al Senado a informar sobre esa investigación, a que nos diga exactamente qué es lo que ha encontrado, porque de otra manera pues nos vamos a quedar en eso, en una nota con funcionarios que simplemente van a regresar con un boletín diciendo yo no tuve nada que ver y se acabó. Pues no me parece que eso sea lo correcto, ni mi papel como representante de gente que lo perdió todo y que hoy está esperando respuestas. Ahora, ¿ve usted que detrás de este asunto pudiera haber un manejo incluso para hacer un cochinito electoral, o cuál es el trasfondo que usted veía en todo este manejo? Sí. Bueno, yo sí creo que hay una parte de escándalos de corrupción que han estado en la SEDATU de manera permanente. No es nuevo escuchar que desde esa dependencia hay uno de los mejores diseños de ingeniería de corrupción para que encontrar formas distintas para desviar recursos públicos, pero sí también veo que el sismo se les apareció como una extraordinaria oportunidad de tener recursos nuevos, recursos frescos, que efectivamente muchas veces están destinados al tema de hacer el cochinito electoral, porque vaya que lo van a necesitar, pero más allá de eso, creo que cualquiera de las dos razones son delitos que se deben de investigar y perseguir hasta las últimas consecuencias, hasta el nivel hasta el que tengan que llegar. Entonces la sospecha es permanente, se lo dijimos aquí a Miranda, quisiéramos creerle cuando nos dijo, por ejemplo, que va a blindar los programas sociales, y nos lo aseguró y se comprometió. Basta ver la versión estenográfica. Se terminó esa comparecencia diciendo, yo voy a blindar los programas sociales, vamos a tener mecanismos y se los vamos a presentar. Ya renunció, y para irse a la campaña. Entonces, nuestra sospecha no es simplemente una vocación de incredulidad, es producto de un comportamiento permanente, constante, de gente buscando no solamente desposeer a los más desposeídos, sino preparar una elección de Estado para la cual se necesitan muchos recursos. Rafael Ramírez, del Sol de México. Senador, ¿no les parece que un llamado a comparecer es una acción muy tibia? Digo, de antemano ya conocemos lo que Andrade nunca se sale del guión. De hecho, ya dijo que el dinero ahí está y que por la premura se duplicaron los nombres. Esa es su respuesta y seguramente esa va a ser la respuesta que nos van a dar ustedes. ¿No le parece que es algo muy endeble para esta situación que en efecto es muy grave? Ya pasó con la Casa Blanca. Claro. Sí, yo creo que si a nosotros nos preguntaran, a cualquiera de nosotros, qué es lo que debería de ocurrir con un funcionario que permitió, solapó o propició que se le arrebataran recursos a personas que habían sido afectadas por el sismo, pues todos tendríamos una misma respuesta, pues que tenga un castigo ejemplar. Sin embargo, eso no va a ocurrir. Pero el problema no es ese, es que esta posición que intenta ser institucional, de que el Senado tenga una postura como un contrapeso del poder, llamando a comparecer, ni siquiera eso seguramente van a permitir. Será cosa de ver cómo se votan estos elementos el día de mañana en la permanente. Yo quisiera ver a un PRI que entiende que ya se va del poder y que entonces llama a comparecer a los funcionarios a que den explicaciones, porque aquí no hay una diferencia entre damnificados de izquierda, de derecha o de centro. Sin embargo, eso no es lo que vamos a ver. El propio llamado a comparecer va a ser interpretado como una agresión. Y no es así. Nosotros no somos Ministerio Público, pero sí somos un poder constituido que tiene facultades a la hora de la rendición de cuentas de los funcionarios federales y también de los exfuncionarios. Entonces, es apenas el primer paso que debemos dar. De ahí debería de abrirse una investigación seria, que tenga plazos, que tenga además mecanismos para poder darle un seguimiento puntual, no solamente para deslindar responsabilidades, sino también
para buscar cómo se le va a resolver el problema a las personas que están ahí en sus casas, destruidas, demolidas, muchas veces también por el gobierno, y sin recursos para volverlas a hacer. Entonces, me parece que sí es un primer paso. Muchas veces pareciera que son simplemente formas de administrar un escándalo como este, pero no, a mí sí me parece que, como en otros asuntos lo hemos hecho, cuando hay una sospecha que es digna de considerarse como real, lo primero que tenemos que hacer es llamarlos a rendir cuentas a este Senado. Señor Juan Albisco. Sí. Senador, gracias. De lo que ha dicho, hay una inquietud adicional. La gente se pregunta qué ha pasado con los miles de millones de pesos que se han aportado de México y del extranjero para los daños de los sismos. La rendición de cuentas y la transparencia no fue un ejemplo en este caso. ¿Qué hace el señor? Yo creo que aunque haya recursos que hayan llegado de manera privada o de cooperación internacional, pero hayan sido ejercidos por el gobierno o por cualquier instancia gubernamental, tienen que tener una rendición de cuentas puntual. Pero ese es otra vez el asunto. El argumento de que el temblor los obligó a duplicar los esfuerzos y a desplegar todo un aparato para la reconstrucción, a gente que notablemente ha sido vinculada con asuntos de corrupción, pues abrió un espacio para eso, para la opacidad, para la discrecionalidad y en este caso para un fraude evidente. Entonces, sí creo que ya ha pasado el sismo, con la reconstrucción todavía pendiente, pues viene siendo hora que ya nos expliquen cuánto dinero llegó, cómo se lo gastaron, en dónde y cuáles han sido los impactos sociales de esos ejercicios públicos. Cuando nosotros planteábamos que tendría que haber participación de varias observadores internacionales, instituciones de la sociedad civil y demás, se nos decía, no, van a ir a estorbar nuestro trabajo, van a ir nada más a quitarnos el tiempo, porque nosotros somos muy eficientes. Pues sí, quizá a veces son eficientes, pero también son muy rateros y ese es el gran problema. Entonces, claro que hay que pensar en una rendición de cuentas puntual, porque si no nos vamos a quedar con un sismo, con víctimas, con damnificados y con una enorme estela ahí de corrupción que no merecen los mexicanos después de una tragedia de esas dimensiones. Otro aspecto, señor, la ley de propaganda Sí. debe de ser estudiada por el Congreso, eventualmente febrero o abril, es poco tiempo. ¿Qué hacer para que verdaderamente esta obligación que está la Corte pueda cumplirse? Mira, yo creo que ahí son dos cosas. Primero, yo sí hago votos porque la Cámara de Origen sea el Senado por una razón. Aquí están las iniciativas. Hay cerca de 7 iniciativas presentadas en lo largo del tiempo, algunas de manera muy reciente, que abordan el tema. No de ahora, no solamente por la sentencia de la Corte, desde antes. Ahora, no, aquí no hay duda de lo que hay que hacer. Una sentencia de la Corte no es opinable, se tiene que acatar. Y yo sí soy de la interpretación de que, como es producto de un juicio de amparo, si nosotros no acatamos, podríamos tener responsabilidades que nos pueden llevar de 5 a 10 años a la cárcel. Entonces, así hay que pensarlo. Porque no es un asunto, no es un llamado a misa de la Corte, no es uno de estas excitativas que nos han llegado o que nosotros mismos hacemos. Ni siquiera es como los transitorios que nos ponemos nosotros mismos plazos que terminamos violando. Aquí no hay de otra, tiene que estar no solamente votada y llevada a la otra Cámara esa iniciativa, tenemos que hacerlo, nos guste o no. Yo se los he dicho, pues si no nos une el amor, que nos une el espanto, porque aquí las consecuencias pueden ser de otro tipo. Verdaderamente, ahora que menciona la cárcel para los progresistas, ¿sería posible ahora que la Corte persigue a tanta gente que no cumplió Pues mira, hace 10 años, por ejemplo, una sentencia? pues deberíamos de considerarlo, porque estamos en falta. Es una falta grave, no es cualquier cosa. Hay un planteamiento de que sea una iniciativa preferente. Bueno, si la preferente es lo que los va a motivar
a hacerlo, no porque se los diga la Corte, sino porque se los dice el presidente, pues está bien, pero el asunto es que estamos en una falta de hace mucho tiempo y que tenemos que entrarle al asunto para mejorar el ambiente, como se hace un gasto muy grande y que el país, pues también hay organizaciones que lo reclaman y con mucha justicia. Señor Víctor Mayet. Senador, buenos días. Más allá de que su reclamo sea justo por estos damnificados afectados por estas tragedias, ¿no están usando esta coyuntura para tratarle de bajar a mí de las encuestas? Toda vez que ¿Más? el precandidato del PRI, según los sondeos que se han hecho, ha crecido y está casi a la par de López Obrador. No, bueno, no creo que sea esa la motivación. Lo que pasa es que a mí lo que me parece es que cuando hay una declaración de uno de los precandidatos a la presidencia, todo el mundo se vuelca a querer encontrar hasta la última razón, motivación de eso, de una declaración, de una propuesta de gobierno, de una idea, que todavía simplemente es eso, una idea para discutirse. Pero aquí donde hay responsabilidades, porque les guste a algunos o no, pues el precandidato del PRI formó parte de esta administración y también de la anterior, y en ese sentido, pues como un funcionario público con tanta trayectoria, pues tiene y ha tomado decisiones, ha tenido gente a su cargo, y en este caso, si a mí alguien me explica cómo Bansefi no depende de Hacienda, y si Mid era secretario o no en el momento de los sismos, y cómo el planteamiento mismo de las tarjetas, e incluso la primer denuncia del propio Bansefi fue siendo el secretario, él no tiene responsabilidad, bueno, sí me parecería que ya es un poco un intento por blindar una campaña que, bueno, algunos ojos dirán eso, otros pues plantean que simplemente está en el tercer lugar. Entonces, no es para bajarle a Mid nada, simplemente porque no sé si ya se pueda bajar más. Oiga, senador, y su opinión de que López Obrador se esté rodeando de lo que él ha criticado todo su tiempo como político, del yerno de Rodillo, de los panistas, de algunos otros priistas, de Tatiana Cloutier, su nueva decisión como su coordinadora de la campaña, no distorsiona el discurso de López Obrador. Mira, yo creo que este es un momento político del país de grandes definiciones, y las definiciones no van a ser de carácter partidista, las definiciones van a ser entre una propuesta que está haciendo un planteamiento de cambio de régimen y otra de pues continuidad, ya sea de este gobierno o de los 12 años del PAN. Yo el último panista que escuché que se fue a una campaña fue el senador Lozano. Tatiana Cloutier hace tiempo que ha planteado una distancia de su partido, lo mismo que su hermano, que era diputado independiente, no del PAN. Vienen de una tradición panista muy reconocida, sí, porque hay panistas y priistas y de todos los partidos de enorme respeto. Y ojalá los que se sigan sumando al movimiento sean gente como él y no como los que se están sumando a los otros partidos. Pero así como ocurre en el PRI, así ocurre en todos lados, por una razón. Porque si es un momento de definirse, quienes creen que las cosas van bien, creen que las cosas deban seguir como están, y quienes creemos que se deben de modificar, porque pareciera que entre la campaña de Mid y de Anaya, las coincidencias son gigantescas, empezando por una, impedir que López Obrador sea presidente, pero fuera de eso son exactamente lo mismo. Entonces a mí no me sorprende que haya gente que más allá de su trayectoria, más allá de sus participaciones políticas anteriores, hoy esté dispuesta a sumarse a un movimiento abierto y transparente que está planteando el cambio del régimen. Senador, yo quisiera saber su opinión sobre las declaraciones que hace ayer el presidente, que dice que perdonar a criminales es traicionar a México, y preguntarle si no es ya meterse de lleno pues, a las campañas por parte del presidente. Lo hemos visto por parte del gabinete. Sí, yo así haría votos en general,
para que quienes siguen ostentando un cargo de representación, quienes ostentan pues poderes públicos, sean cuidadosos a la hora de emitir opiniones. Lo que buscamos en un jefe del Ejecutivo siempre es a un demócrata, a alguien que garantice y dé confianza de que el proceso va a ser limpio, de que el proceso no va a estar sesgado. Nadie le resta sus derechos políticos de tener una militancia, incluso hasta de tener participación en la vida interna de su partido, pero no que en actos públicos del gobierno, del jefe del Estado mexicano, se hagan declaraciones pues con ese tipo de sesgos, porque entonces es presidente solo de los de un partido, ¿o cómo es? Entonces yo sí creo que hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, porque vaya, es obvio y evidente que va a haber uso de la maquinaria del Estado. Pensar que no es así es verdaderamente dotarle al optimismo de una fuerza en nuestro país que la memoria y la historia nos hace rechazar. Pero sí creo que ya en las declaraciones públicas, pues lo que se busca y todos buscamos es alguien que nos dé garantías de que esa noche del 1 de julio será capaz de salir a decir pues que las preferencias no favorecieron al candidato del partido en el que él milita, porque de eso se trata la democracia y de eso se trata la vocación de un político por un sistema democrático. ¿Sería un llamado de la autoridad electoral? Bueno, ya eso que le corresponda a la autoridad electoral, porque era un evento del gobierno. Es como el día de ayer, que hubo un evento en Puebla del informe del gobernador, que se convirtió en un mitin de destape de campaña de Anaya y de la precandidata del PAN al gobierno de Puebla. Pues si esos asuntos partidistas los hacen, pues claro que lo pueden hacer en el entorno de la vida interna de un partido, de una coalición, pero no en el lugar en donde se está informando sobre las acciones de un año de gobierno de alguien que se ostenta como gobernante de todos los poblanos, no solamente de los amigos del exgobernador o no solamente de los que militan en su partido. Entonces yo sí cuidaría mucho esas declaraciones y esas expresiones porque